cómo lo construiste y si tiene coherencia tanto metodológica como teórica. Entonces, ubicas desde el título las preguntas de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos. Aquí creo que ya no está la siguiente parte del cuadro, pero, por ejemplo, los objetivos específicos siguen las dimensiones de cómo lo vas a ubicar, que el instrumento con el que lo vas a hacer, hasta llegar a las preguntas de mis guías de entrevista. Y todas están ubicadas. Por ejemplo, uno de mis objetivos específicos es indagar qué tipo de prácticas llevan a cabo los profesionales durante el proceso de atención a personas que viven violencia sexual. Aquí yo ubico todas las preguntas que tienen que ver con este eje, que me van a ayudar a responder a este objetivo y que a su vez al general y que van a responder a mi pregunta. Definir de qué manera el espacio social institucional, que tiene que ver aquí con mi teoría, Bourdieu aporta este concepto de espacio social, yo le puse el apellido de institucional, influyen en las prácticas llevadas a cabo en el proceso de atención a personas que vivieron violencia sexual. Igual, mis preguntas están enfocadas del instrumento a dar respuesta a este objetivo. Aquí detectar qué representaciones tienen los profesionales sobre la violencia sexual que vivieron las personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, indagar en cómo el profesional percibe la práctica de los profesionales de otras áreas. Esta eje yo lo incluí porque cuando hice mi entrevista piloto, ahí, por ejemplo, hubo un error en mi entrevista piloto. A la persona que le pedí ayuda para tener acceso a entrevistar a un profesional es mi amigo, entonces yo le conté de qué era mi proyecto. Nunca le dije, no digas que es de victimización secundaria, por favor. Entonces fue y le dijo, lo utilicé como estrategia para que el profesional no estuviera predispuesto a de no, te van a venir a decirme que mi práctica está mal. Pero él fue y le dijo. Entonces, al final los resultados fueron interesantes porque mientras más él intentaba decir que no practicaba victimización secundaria, más se quemaba. O sea, más era así de, pues es que luego se te ponen a llorar aquí las víctimas y pues ¿qué haces? ¿No? Y yo así de, sí, ¿verdad? ¿No? Entonces era así como de, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿No? ¿Por qué pasa? ¿No? O sea, pero ese fue como, por ejemplo, yo que vi un error, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué estrategia voy a utilizar? Cuando fui a Fiscalía de Delitos Sexuales, que se tardaron como 6 meses y me traían a vuelta y vuelta y vuelta y regresa y el oficio, llévalo aquí, no sé qué. Y no, aquí no lo puedes hacer y mejor a tal fiscalía y no sé qué tanto. Mi estrategia fue, y de hecho lo platiqué con mi tutor, después del resultado de la prueba piloto me dijo, no, ni digas, hay que decir que no solamente quiero saber cómo es la atención. Y yo le decía, pero es que la ética, que no sé qué, me dice, sí, pero es que no va a haber un sesgo. Entonces esa fue una estrategia. Entonces omití la parte de victimización secundaria y dije, no, solo quiero saber cómo es la atención en las fiscalías de delito sexual. Y ya, ¿no? Entonces eso me permitió un mayor acceso y de todos modos yo sigo con mi objetivo, ¿no? Igual, por ejemplo, con víctima lo hice en ADIVAC, que es la Asociación Integral para el Desarrollo de Personas Violadas. Y lo mismo, ahí omití la parte de los profesionales. Dije, es el estudio solo con víctimas, ¿no? Y solamente fue estrategia, porque de hecho a mí me lo preguntaron en la universidad, ¿y por qué tus oficios son diferentes? ¿No? Y yo le dije, está avalado por mi tutora y está la firma y es por esto y es una estrategia. Bueno, porque sí, ahí está la firma de mi tutor y sí, obviamente se las expliqué, ¿no? Es una estrategia porque el tema es un tema que poco se sabe, que poco hay registro, o sea, que poco se quiere hablar, entonces simplemente era una estrategia. Entonces le dije, no, pero es que mira, que es diferente, que está la firma de mi tutor y está, pues si quiere le pido una carta, cuestiones así, ¿no? Para que mires que no es como que estoy desarrollando dos investigaciones diferentes, ¿no? Y el último tiene que ver con las personas que viven violencia sexual y en el cómo percibieron ellas que fue la atención. La que sigue, la parte de la metodología, ¿no? Yo lo planteo desde el paradigma cualitativo. Mi enfoque teórico tiene que ver con la sociología reflexiva, espacio social institucional y representaciones que plantea Pierre Bourdieu, y ya ese es todo un rollote, no quise hablar mucho de la parte teórica.
El tipo de estudio por nivel de profundidad es un estudio explicativo, sigue un proceso inductivo porque tuve que construirlo, entonces eso también, porque a veces, no sé, mi mentalidad al principio de la maestría era, esta es la receta de cocina para desarrollar el proyecto de investigación, ¿no? Entonces, muchas veces queremos meterlo como en una camisa de fuerzas. Nuestro maestro de laboratorio tutoral siempre nos decía, mira, la teoría social lo que va a permitir, aquí está el fenómeno. Bueno, así lo hago. Y acá está la teoría. Entonces lo que va a permitir, y dice, imagínense una cremallera, ¿no? Y siempre nos decía, hace esto. Y Feyerabend, cuando habla contra el método, menciona que la teoría lo que te va a ayudar es poner movimiento a la realidad. Entonces, tienen que tener en cuenta que esto es susceptible de cambios y que no va a estar así todo el tiempo y así cuadrado y que el instrumento no va a sufrir modificaciones. Entonces, por eso lo construí de esa manera inductiva. Es un estudio transversal. Lo ubico en agencias especializadas de delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Solo lo estoy haciendo en este año. Incluí a policías de investigación, médica, Ministerio Público, psicólogo y y a víctimas adultas de violencia sexual. Eso tenía que ver con el acceso, ¿sí? Porque, por ejemplo, tuve oportunidad de entrevistar a padres de niños víctimas de delitos sexuales, pero no fueron ellos directamente quienes recibieron la atención, aunque sí me pueden hablar de cómo fue, cómo lo percibieron, y si hubo o no, o si percibieron o no este maltrato y por qué no lo sintieron de esa manera, ¿no? Entonces la muestra es no por probabilística y por conveniencia. Por ejemplo, en fiscalías de delitos sexuales, y siempre me dicen, ¿crees que ya ha habido un sesgo ahí? Le digo, pues no sé, porque son 6 fiscalías de delitos sexuales, yo solicité para 3 y me mandaron a otra. Dije, bueno, ahí me encontré con que rotan a los profesionales, con que ellos habían estado en otras agencias, y al final sí terminan hablando. Por ejemplo, yo lo que hice fue una entrevista semiestructurada y focalizada. Estaba así como bien delimitado de lo que yo quería hablar, de la atención, de que, por ejemplo, incorporé algunas preguntas como de red semántica. Pues si digo la palabra víctima, ¿qué se te viene a la mente? ¿No? Me dijeron sexualidad, vulnerabilidad, miedo. Ok, y si es una niña, miedo, vergüenza y llanto, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué lo decían? ¿No? Porque de esa manera, ¿no? También incorporé algunas cuestiones de género, y las preguntas, o sea, tenían que ir en función del cuadro que les decía, ¿no? ¿Qué preguntas me permiten responder al objetivo? Y creo que faltaba una. Si no, creo que es el esto. Ok, entonces ahí terminé. En realidad no les muestro como los resultados porque sigo trabajando en ello, pero creo que la parte de cómo se construye es como muy importante, ¿no? Porque una vez que ya tienes bien definido qué es lo que quiero hacer, ya es como más fácil, ¿no? Porque a mí mi tutor le decía, pero Mar, ¿cuándo voy a entrevistar? ¿Pero cuándo voy a hacer esto? ¿Pero cuándo voy a no sé qué? Y me decía, si tú tienes claro esto y construyes bien esto, cuando entrevistas va a ser como ya más fácil porque está bien construido. Es una consecuencia, ¿no? Exacto. Dice, porque tú quieres hacerlo en primer semestre, o sea, te estás clavando un chorro en el protocolo y no quieres tenerlo así súper fino. Me decía, no, tienes que verlo como en la parte metodológica y en el cómo lo construyes, ¿no? Y que tenga coherencia, que haya congruencia, y obviamente que nunca pierdas de vista qué es lo que quieres. Porque luego se me decía, no, te estás perdiendo, eso no cabe, eso es otra investigación, ¿dónde va eso? ¿No? Porque a veces, algo que él siempre me dice es que en la emoción del tema y de que ya descubriste otra cosa, me dice, no, eso es para otra investigación, eso lo haces en el doctorado. Eso es para el doctorado, luego me dice, eso es para el doctorado, ¿verdad? Entonces creo que eso, espero que les sirva como lo hice. Gracias. ¿Tienes tu presentación? No. Ok, eso. Ya solo era yo al final. Oye, No. ¿Sí? No, le toca. A ver, Entonces yo después, sí. Sí.
Sí, ¿No está considerando algún receso o algo así? ¿Un receso? si hacemos receso, no terminamos. Yo diría que unos 5 minutos. Sí, porque quieres ver. 2 para que se tomen 5. Ah, bueno. Ok, 5 minutos. Sí. Sí, para allá. Sí. No, Y además, sí, cuando ves que hay mucha avanzada, te sirve para darte una luz en el camino, porque si no, sería súper pierdes. sí, si te fijas ayer la ahorita desde la visión de vamos a tener corrientes teóricas en apoyo a trabajo interactivo. El sábado, sí va a haber un proceso de retroalimentación a ver y cómo está tan ágil. Sí, pero digamos Sí, que interesante. va a estar ahí. Sí, a veces No sabes bien a qué ni para que llegue otra maestría de ciencias, ya ponte a hacer cosas prácticas, no academia, me pasa mucho lo que me interesan muchos temas, me salgo, entonces como que también para mí es un reto porque tengo que mi mente y es un reto. Qué raro, ¿me vas a pasar mi botella, por favor? Pero a mí sí me gusta. Si quiero agarrar algo que sea como algo concreto que sirva para algo, porque si no, pero es de media hora, seguramente está bien. Tiene esta que son a la derecha, los cafetera, los consejos, parte teórica metodológica, ¿no? Que vas a tener, vas a poder. Sí, interesante, y una cosa tan simple, pero qué padre. Yo pienso que, bueno, también una cosa que le había preguntado yo con el plan de estudios y todo, es importante tener en bolsa el trabajo. Claro, yo digo para vincular a la gente que sale con la realidad. sí, bueno, digamos, sería como la tarea pendiente, y sobre eso se está trabajando, a partir de esta tesis. Se va a hacer un trabajo de Que seguimiento primero más me cercano. imaginé, dije, necesitamos una bolsa de trabajo. Sí, y mira, y esta tesis, hacemos la multidisciplina o la o si llegó y yo creo sí, pues, Pero miren, por el coste económico, ¿no? a Está aquí veces metida desde el sitio económico, ¿no? La definición de digamos que es cómo esto, trabajar y cómo está vinculado con el trabajo social. Te permite hacer un manejo Porque ese ahí estudio completo, nos sirve interesante. para muchas carreras y los chicos están en la misma condición. Claro. Y ella decía que hay un contexto individual, familiar, que te influye. Yo creo que nos falta ver el contexto social. Claro. Porque la época en la que estamos viviendo, el desempleo creciente, todo eso, te hace sentir a ti como que tú eres el inútil de que no das una. Eso no hace muy bien. Porque hay de guarda. O sea, te dice cómo Ajá, es el porque yo a veces te sistema. sientes deprimido, te sientes... Pero Exacto. el sistema te hace creer Mi que mamá tú también eres- me dice, oye, ¿qué onda? Pues, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, ¿por qué no ejerces? Tienes un sueldo. Sí, ok, pero, o sea, pero no te dejan entrar. no es que no quiera, exactamente. Y luego Esa te es la cuenta, cuestión. me pasa mucho cuando estoy haciendo mi currículum. Cuando me dicen, ¿qué es que estás sobrecalificado? Tu perfil no es aquí. Porque luego también se sienten amenazados cuando no están preparados. La
Claro, así es. Entonces, todo eso te causa a ti, te hace sentir mal. Pues lo mismo que estamos viviendo en el país, ¿no? Yo me comparo con una prima que ella, de chica, fue a Estados Unidos a vivir, se casó con un noruego, trabajó en una embajada, y qué diferencia la vida que ellos han tenido, ¿no? En Noruega, luego lo mandaron a Guatemala, bueno, ha estado en Sri Lanka, pero bueno, tienen un sueldo igual, elevadísimo a los sueldos. No tienen la violencia, o sea, aquí no te estás así con el corazón de que ya mataron a eso a mí me pega muchísimo, la verdad, te influye, ¿no? Entonces, como que dices, si yo hubiera nacido en otro país, estoy segura que mi vida sería otra, ¿no? Claro que sí, claro. Sí, el contexto siempre influye, ¿no? Pero digamos, tienes elementos súper, del acceso, a ver, yo conozco esa tesis para las personas que no sé las algunas de todo, sí, impactó tanto de la UNAM, que empezaron a hacer ciertos espacios más abajo. Porque en la UAM hay un muchacho que pide muletas, Sí, creo que la fue algo verdad como muy diferente. La verdad es que me doy cuenta que sí, bueno, tiene muletas, eso con el programa muy cercano al rector, y se toca mucho ese tema, inclusive tiene un programa en la UAM, donde habla mucho de que hay chicos que llegan a hacer el examen para la admisión y son ciegos, entonces, que dónde está el examen para que ellos lo puedan hacer en braille, ¿no? O que hicieron la rectoría a Radio Bueno en una entrevista y a veces no sirven el elevador, entonces a veces son mortales, no cualquiera puede ser nada. Sí, hay exclusión involuntaria o voluntaria. Sí, porque no vemos, pensamos que todos son como tú y te olvidas de Es como esa pequeña diferencia en el sur de Guerrero. de chicos. ¿Quién Son sigue? detallados. Me gustó mucho lo que Lo que más allá. Que todos se la quieren echar. Lo vemos, pero no nos percatamos de la importancia que tiene o darle voz, ¿no? Yo me quedé pensando de ver la mantención de yo estoy trabajando con pero estamos en un mundo que nos han metido desde que nacimos, de que tienes que ser porque el hombre, y el hombre, y a veces alcanza a tener la familia, se convertir en más importante que hay extractos de población que son como ha evolucionado la humanidad, como parte de nuestra vida, si no consumes eso, no eres útil. Bueno, ya vamos a empezar. Ya fueron 5 minutos de regreso y vemos que ya nos espabilamos un poquito porque son sesiones pesadas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que nos demos estos tiempos así como para volver a despertar y otra vez conectar. Bueno, pues déjenme platicarles que yo ingresé en la licenciatura en Trabajo Social hace 30 años y me dediqué a la cuestión laboral, me dediqué a trabajar, estuve trabajando en el DIF durante 20 años en una plaza de confianza y llega nueva administración y lo que yo nunca pensé, me dijeron, ¿sabes qué? Pues te vas. Entonces dije, ah, caramba, y ahora me quedo sin trabajo. Entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces dije, pues me voy a poner a estudiar. Y busqué algo y encontré la maestría en Trabajo Social. Pues regresé obviamente a de donde había salido, ¿verdad?
Entonces, para mí fue muy difícil regresar al ámbito académico, a tomar clases nuevamente en un aula. Mi dinámica era totalmente distinta y me dicen, tienes que presentar un proyecto de investigación para poder ser aspirante a la maestría. Yo dije, caramba, ¿y ahora sobre qué voy a hacer un proyecto? ¿No? Entonces, en los programas que yo estuve en el DIF, yo estuve en los programas alimentarios, estuve en Sistema Nacional. Teníamos bastante relación con otra dirección que era de desarrollo comunitario, a donde yo siempre veía, íbamos a visitar los sistemas estatales y veía que la gente participa en programas. Había un programa específicamente de desarrollo comunitario, pero yo veía que la gente participa, pero participa porque le dan, o sea, a veces no participa porque le nace, o no porque lo sienta como algo necesario, o porque esté convencida de esa participación. Entonces yo dije, bueno, voy a evaluar los programas de desarrollo comunitario de entrada, ¿no? Yo así como que, es que yo quiero abarcar todo, yo quiero conocer todo, y entonces, gran choque cuando me dicen los maestros, no, es que tienes que ser muy específica, tienes que acotar perfectamente tu investigación. No puedes decir evaluación, ¿evaluación de qué tipo y a quién? ¿Y cómo? Ah, pues sí, tienen razón. ¿Y sobre qué? ¿Y a partir de qué teoría? Y bueno, hace 30 años que yo salí de la licenciatura, pues ni siquiera se hablaba de la investigación cualitativa, ¿no? O sea, todo era cuantitativo, y entonces yo dije, ¿y eso con qué se come? ¿Y cómo, no? O sea, ¿con qué teoría? Bueno, cuando yo estudié, las teorías que más se usaban era el marxismo y el funcionalismo y pues nada más. Entonces, y ahora me encuentro con una serie de teorías que a lo mejor en aquel tiempo se manejaban, pero que en la escuela no revisábamos como alternativas para la interpretación de la realidad. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer, entonces ya no voy a hacer una evaluación de los programas, voy a hacer una investigación de corte cualitativo que me permita ver qué pasa con los programas de desarrollo comunitario en México, ¿no? Y específicamente sobre un programa del DIF. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Entonces es sobre el significado que dan a la participación los grupos marginados. Específicamente tiene que ver con el sentir como construcción colectiva de sentido sobre el papel de los que reciben apoyos, la efectividad de las prácticas participativas y la gestión del desarrollo de comunidades marginadas que trabajan de la mano con programas gubernamentales. Le damos a la siguiente, por favor. El objeto de investigación es el programa de desarrollo comunitario que maneja el Sistema Nacional DIF a nivel nacional, pero que yo solamente trabajé en el estado de Tlaxcala, en una comunidad, un ranchito con ciertos beneficiarios, solamente. No es a nivel nacional la investigación que yo hago. Yo quería así como que entrevistar a todos los beneficiarios de todo el país como si tuviera mucha lana, ¿no? Como si el posgrado me hubieran dicho, sí, toma, lleva, vete, ándale. Y además el tiempo, ¿no? Aunque me hubieran dado el dinero, yo creo que pues no me hubiera alcanzado el tiempo. Porque es bastante lo que uno se toma de tiempo en definir primeramente, perfectamente, una pregunta de investigación. O sea, no se trata solamente de un tema, sino una pregunta de investigación. ¿Qué quiero? Entonces, la pregunta se construyó con el propósito de descubrir el significado que tiene para los beneficiarios participar en un programa de desarrollo comunitario, misma que se pretende recuperar a través de entrevistas en profundidad. ¿Sí? Por favor. El planteamiento del problema. ¿Qué significado atribuyen a su participación los beneficiarios del programa Comunidad Diferente? Es sumamente sencilla, no tenemos que complicarnos la vida tratando de hacer grandes preguntas, porque
a lo mejor una pregunta, lo más sencilla va a ser lo más clara. A veces nosotros mismos nos complicamos la vida queriéndole meter tanto y queriendo saber tanto, que hacemos unas super preguntas y que luego no sabemos cómo responder nosotros mismos, ¿no? Entonces, el objetivo es identificar el significado que atribuyen a su participación los beneficiarios del programa Comunidad Diferente. Fue en un municipio de Tlaxcala, no fue Santorum, fue en el municipio de Terrenate, en un ranchito que se llama el Rancho Cortés, en el estado de Tlaxcala. El siguiente, por favor. Y bueno, los objetivos específicos son los que uno considera que le van a llevar a responder la pregunta y al objetivo general que uno plantea. La siguiente, por favor. Bueno, yo ya teniendo construido el objetivo, la pregunta de investigación y todo, es muy importante como que consideren todo el proceso que uno sigue, ¿no? No es de que ustedes van a presentar un protocolo y les van a decir, a veces el protocolo con el que ustedes van a entrar ni siquiera va a ser parecido a lo que van a presentar a la mitad de la maestría, ¿no? Ya se va a haber transformado mucho, ya a lo mejor el tema de investigación cambia. Ahora yo he visto compañeros de la misma generación que todavía es el momento en que siguen cambiando el tema y le siguen poniendo cosas y le quitan porque no hay claridad. Y entonces es preocupante para uno cuando está ahí porque dices, pero si ya hiciste el trabajo de campo, o sea, ya hiciste todo, ¿cómo que todavía estás cambiando, no? Todavía no sabes hacia dónde vas. Entonces, ¿qué preguntaste? Ajá. Entonces, es importante que vayamos teniendo así como que, poniendo mucho cuidado en esas cositas, ¿no? Porque en la medida que vayamos teniendo claridad, aunque avancemos poco a poquito, aunque nos llevemos a lo mejor un año en todo lo que es el protocolo, en la conceptualización, ya hablaron mis compañeros del estado del arte y todo ese rollo, que bueno, sí es un trabajo complicado y pesado, así como que muy de hormiguita, ¿no? Pero que en la medida que vamos avanzando con pasos firmes, son grandes avances para el momento en que tenemos que trabajar ya y enfrentarnos a lo que es trabajo de campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ubiqué el programa, el tema que yo estoy trabajando a partir de las necesidades sociales. Eso trata de ser un mapa conceptual que me ubica a las necesidades sociales, que a partir de las necesidades sociales surgen problemas que el Estado tiene que dictar ciertas políticas sociales que pueden ser de acumulación o de legitimación y que nos lleva o que se ubica en lo que es el bienestar social. De las acciones que maneja el Estado son lo que es el bienestar social, que está encaminado a la mejora de las condiciones de vida de la población. En este caso es que se ubica el programa Comunidad Diferente, cuya población objetivo es denominada de diferentes formas, se consideran vulnerables, marginados, beneficiarios, pobres, bla, 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 todo lo que le queramos poner, ¿no? Y que finalmente son conceptualizados como sujetos, que son sujetos de atención, de los que se requiere la participación. Y es ahí donde yo ubico cuál es el significado que ellos le dan a esa participación. Ellos como sujetos de atención o como beneficiarios, como vulnerables, como lo que quieran ser. Entonces, la interpretación que se hace de la participación de esos sujetos es a través de la teoría de la acción social. El instrumento que se utiliza para identificar ese significado es el relato y la entrevista en profundidad. Y bueno, yo ubico que la tarea del trabajador social está encaminada al análisis de las relaciones que vinculan a los actores sociales entre ellos y bueno, directamente con los sujetos de atención, ¿sí? La siguiente, por favor.
Bueno, comunidad diferente, les podría platicar qué es comunidad diferente. Bueno, es un programa de desarrollo comunitario que supuestamente es educativo formativo y que pretende generar en las comunidades la organización comunitaria para la acción. Bueno, ahora que ya estuve con el trabajo en campo me doy cuenta que dista mucho de ser lo que en el discurso plantea. O sea, hay mucha diferencia de lo que está plasmado en el papel, de lo que realmente se hace. Estoy en eso, estoy en el análisis de la información, en la interpretación, porque, bueno, los hallazgos son interesantes, muy interesantes. A veces uno se atreve a emitir juicios acerca de lo que es de la participación de la gente, o de lo que la gente hace, de por qué hace o por qué no hace, pero con el desconocimiento de lo que realmente es. Entonces hay hallazgos importantes. La siguiente, por favor. Dame la siguiente. La siguiente. Bueno, a partir de la pregunta central de la investigación, surgieron diferentes preguntas que se fueron ubicando como preguntas que dan respuesta a la principal, pero que además a su interior estas preguntas generaron más preguntas. De tal forma que una entrevista en profundidad con una persona de la comunidad se llevó alrededor de 1 hora, 1 hora 15 minutos. Entonces, la información, porque se trata de que ellos relaten, nunca, en entrevista a profundidad nunca se hace una pregunta y un sí o un no, sino que se trata de que la persona vaya relatando su experiencia, cómo se siente, por qué, todo esto. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, la estrategia para el trabajo de campo. A mí se me facilitó mucho porque yo había estado trabajando en DIF. Entonces yo tenía contacto con la gente tanto del sistema nacional como de los sistemas estatales. Entonces hice el contacto con la gente del sistema nacional, tuve la aprobación, me dirigí a la gente del sistema estatal, tuve el apoyo y la aprobación también, y no se me dificultó para nada el realizar mi trabajo de campo. Entonces eso fue un punto que yo tuve a favor. Yo no sé si no hubiera estado en esa condición, a lo mejor se me hubiera complicado más, probablemente, ¿no? Bueno, fue el agendar citas, el estar platicando con ellos, el definir con ellos cuándo se podían realizar el trabajo de campo y el presentarles todo esto que yo les estoy mostrando ahora, el presentárselos a ellos para que supieran de qué se estaba hablando. La que sigue, por favor. Y bueno, pues entonces tenemos que la investigación se va a componer de un cuerpo teórico, de la captación y registro de evidencias empíricas, del relato de los sujetos contemplando sus necesidades, significado y sentir en torno a la participación, que nos va a dar el abordaje y construcción de conocimiento. Y bueno, para comprender el significado que ellos otorgan a la participación, se define lo que es el sentido. El sentido que ellos dan a esa participación, y entonces nos dice que es el lugar que ocupan los hechos en la estructura de relevancias que organizan la percepción activa del sujeto, fundada en los valores, saberes, certezas que el entrevistado comparte con algunos individuos de su colectividad y que le permiten distinguir lo importante de lo que no es. Bueno, entonces tenemos que son entrevistas en profundidad, el trabajo de campo, para el trabajo de campo. Son entrevistas en profundidad, observación sistemática, y que es la estrategia de recolección de la evidencia empírica. Y bueno, más adelante se trata de abordar lo que son la entrevista en profundidad,
que yo creo que más que les muestre yo lo que es que ustedes capten la importancia que es tener como que todo este proceso claro. Ajá. Ahora que se están postulando para la maestría, que es un proceso importante que a nosotros nunca nos dieron este tipo de orientación. Yo creo que si nos hubieran dicho cuando nosotros tratamos de ingresar a la maestría, nos hubieran dado tips así de decirnos, es que tienes que irle por aquí, no hubiéramos llegado tan perdidos. Porque la verdad es que sí, llegamos muy perdidos y estábamos así como que, ¿por dónde? Ajá, y bueno, uno que tiene la formación de trabajador social más o menos se las vio difícil. Yo me imagino, me pongo en los zapatos de quienes no tienen la formación y que luego les dicen, ¿y qué tiene que ver tu tema con trabajo social? El micrófono hacia ti, perdón. Gracias. Sí. ¿Y qué tiene que ver con trabajo social? ¿No? Y entonces, y desde el diseño del proyecto, ¿no? Y dices, bueno, es sumamente complicado, es ver si es una carrera de matemáticas o biología o no sé, y eso con lo social, ¿cómo lo vamos a vincular? Pero no está inserto en lo social, ¿no? Sí, puede ser que la experiencia que tienes te ayude a involucrar un proyecto. Hay proyectos sumamente interesantes y hay proyectos muy bonitos que vinculan, ¿no? Y que logran hacer eso. Y qué bueno. O sea, yo no digo que no sea interesante. Me pongo a pensar en lo difícil, que debe ser enfocarlo y plantearlo bien, porque además a la hora que llegamos a explicarlos y en una entrevista para la maestría, donde tenemos a 3 personas con diferentes maneras de pensar y con diferentes formaciones y nos atacan y casi uno sale de ahí, ya no quiero.